Bueno, vamos a repasar la información del mercado de los granos. En la semana pasada la soja aquí en Uruguay durante la Expo Activa tocó los $410. ¿Cómo viene la operativa en Chicago? Bueno, vamos a hablar a continuación con Federico Morixe de Fimix Agrofinanzas, la oferta también de la soja en la región, Brasil. Federico en la semana pasada estuvo en Paraguay también, que obviamente tiene una producción importante de la oleaginosa. Federico, arranquemos por la soja. ¿Qué lectura se hace actualmente en el mercado? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Martín, buenos días para toda la audiencia. Y bueno, la soja, como vemos, ya viene desde noviembre, después en noviembre que llegó a los $521 en Chicago, empezó la baja, dada por lo que veníamos comentando siempre semana a semana, la gran producción que se viene en Sudamérica, principalmente en Brasil y en Argentina. El resto después acompañamos, pero por la buena producción de Brasil, no es la gran producción, porque hay que tener en cuenta que Brasil tiene una capacidad de producción de 200 millones de toneladas. Es todo lo que produce Sudamérica. Y este año va a andar entre 150, 160. Entonces, más 50 de Argentina, ya estamos superando los 200. Así que hay que prepararse para los próximos años. Si Brasil sigue con esa inercia de cada año sembrar más y producir más, los precios van a estar apretando en esta época cuando Brasil está cosechando. Federico, la expectativa de la gente, bueno, 4.10 llegó en la semana pasada. ¿Podríamos tener un escenario donde la soja se arrime, por ejemplo, a los 4.50 que llegó a registrar en el cierre de 2023 o lo ves poco probable? No, tiene probabilidades, sí, estamos viendo que tiene ciertas probabilidades de volver, por lo menos en Chicago, que son los 475, que nos da un 450, nos da en Uruguay, 440, 450, dependiendo del descuento, que eso lo van a manejar un poco los compradores, que tienen margen para ajustar todavía, porque en Brasil se está pagando menos, en Argentina también, y como Uruguay y Paraguay muchas veces son opcionales de los países grandes, quedamos un poquito rezagados. Si ellos tienen algún problema en los puertos, tienen algún problema climático, recurren a la soja de Uruguay y ahí nos vienen a pagar un poquito más. Entonces, bueno, esperar esos momentos puntuales que el descuento es más chico. Y sí, mira, Brasil viene cosechando, todavía no se desconoce a ciencia cierta cuál va a ser la producción de Brasil, y eso genera un poco de incertidumbre, la va a haber acá el próximo mes. Lo mismo en Argentina, se sigue apuntando los 50 millones de toneladas, pero en donde sea un poco menos, eso va a generar suba en los precios. Y en Chicago arrancan las siembras, en Estados Unidos. Y las siembras normalmente hay volatilidad en los precios para darle a los productores una esperanza de asegurar su próxima cosecha. Entonces normalmente hay un poco de incertidumbre, hasta ahora había seca en muchas zonas de maíz y soja, y eso generó estas subas también. Entonces los productores en Estados Unidos aprovechan a hacer seguros de precio, por lo menos por el 80-90% de su producción, y necesitan buenos precios. Y eso va a venir durante la siembra, que siempre hay cierta volatilidad de precios, y va a ser un momento para que el productor de Uruguay capture esa suba en Chicago, y además con los descuentos más chicos va a poder obtener en algún momento esos 440, 450 dólares. Fede, maíz ahí en el entorno de los 150, 155 dólares, ¿qué panorama se percibe para el maíz? Y maíz también está generando cierto movimiento, cierta incertidumbre, viene muy parecido a la soja, con menos volatilidad, porque también está muy presionado a la producción de Argentina igual, a la de Brasil y Estados Unidos, que el año pasado tuvo cosecha y producción récord en Estados Unidos. Si este año apunta de vuelta a lo mismo, vamos a ver un maíz tendiendo hacia la baja nuevamente. Hay que tener en cuenta la región. ¿Qué pasa? La región, el año pasado teníamos bastante seca en Argentina, en Río Grande, habían bastantes complicaciones. Este año esta región ya tiene un poco de más agua, hasta en algunas zonas demasiada agua, y eso va a cambiar el escenario, pero hasta que Uruguay no empiece a importar maíz, los precios van a seguir bastante aplanados, porque tenemos paridad de exportación. Entonces ahí vamos a tener precios bajos hasta que se logre exportar o consumir y quedar con poco saldo, y ahí cuando se tenga que ir a comprar a Argentina, a Brasil o a Paraguay o de cualquier origen, ese costo hay que sumárselo, y ahí nos va a estar subiendo 20, 30 o a veces 40 dólares. Federico, con respecto al tema cultivos de invierno, trigo, ¿qué escenario se comienza a visualizar ya también? Porque bueno, obviamente ahora arranca falta todavía un poco, pero luego de la cosecha de soja ya está todo el tema de planificar área de invierno, o ahora decidiendo área de invierno. ¿Cómo está el tema cultivos de invierno?
Y bueno, en los precios de cultivo de invierno, cada vez que empieza a haber una recuperación en los precios, que es muy bueno, vimos estas últimas 2 semanas, el precio, por ejemplo, el de Chicago llegó a los $190, ahora estamos en los 205, en el FOB, en el Río de la Plata, está en 220, 225, en algunos momentos, por ejemplo, llegó a los 229, $230. Eso empieza a generar expectativa de suba en la región, pero siempre quedamos dependiendo de Brasil, a ver cuánto va, de Argentina, cuánto le va a vender a Brasil, y ahí entra un poco el flujo de Uruguay. Si tenemos que estar vendiendo a África, que vamos a estar compitiendo contra Rusia, que cada vez que sube el precio inunda el mercado de trigo con barcos y trigo barato, ahí vamos a estar en los 190, $180. Pero esto que Argentina está exportando ahora todo lo que fue marzo y abril en 220, 225 y en mayo a 225, $230, empieza a generar una esperanza de recuperación de precios, pero hay que tener en cuenta que el trigo, si los países baratos producen mucho, nos van a generar bajas en los precios, por lo cual es más, hay que aprovechar las coyunturas, o si hay un conflicto de nuevo en Europa y que Rusia corte sus exportaciones, ahí nos va a mejorar el precio. Pero por ahora vamos a ver que va a ser un 180, 230, ese va a ser el margen por ahora, por los próximos meses. Sí, y miraba la canola $435 en la semana pasada. Por eso la canola no es un mal precio, estamos muy bien de precio, simplemente lo que hay que ajustar los números y buscar usar esos precios, esa volatilidad que al cotizar contraestación nos genera la contrastación y fijar precios, hacer seguros de precio, vender en los futuros de Matif, es una buena oportunidad para aprovechar esos precios. En los momentos me acuerdo que estuvieron en $600, muchos se vendieron a futuro o usaron algún seguro de precio y le sacaron $100, $200 extra al mercado, y hay que usar esas oportunidades que da el mercado, porque cuando vayamos a vender en nuestra latitud, están vendiendo los grandes de nuestros costados, y normalmente ellos venden más barato y nos hacen bajar los precios. Federico Morixe, gracias Fede, y retomaremos el contacto contigo en la semana próxima. Buena Semana Santa, Federico, gracias. Un placer, Martín, buena jornada y buena Semana Santa para todos.